Hola a todos, bienvenido a esta clase sobre la nomenclatura stock de óxidos. Vamos a aprender a nombrar a los óxidos con el sistema stock. Para eso hay que recordar que en la clase anterior hicimos la nomenclatura con el sistema UPAC. Y obviamente, bueno, UPAC es súper sencillo. Solamente se va a usar a mono, di, tetra, penta, hexa, hepta como prefijos para leer los óxidos. Por lo tanto, el día de hoy vamos a aprender a leer con el sistema stock. Para ello, también es bueno recordar cómo calcular el estado de oxidación de un elemento químico. Así que acompáñenme a ver este capítulo que vamos a aprender a nombrar óxidos con el sistema stock. Veamos. La nomenclatura inorgánica consiste pues en darle nombre a los compuestos que se forman. En este caso, óxidos, ¿no? Cuando un metal, recuerda, cuando un metal se une con el oxígeno, nos va a dar un óxido básico. Metal más oxígeno, óxido básico. ¿Y qué pasa con el no metal? Bueno, el no metal al unirse con el oxígeno nos va a dar pues un óxido ácido o también llamado anhídrido. Entonces esto tenemos que aprender de memoria. Metal más oxígeno, óxido básico. No metal más oxígeno, óxido ácido o anhídrido. Eso es respecto a la formación de óxidos. Y es siempre bueno recordarlo, los no metales, que es el famoso pisco, clase, bruno, FH, ¿no? Fósforo, yodo, azufre, carbono, oxígeno, cloro, selenio, el bromo, nitrógeno, flúor e hidrógeno. Ellos son los no metales, que en su mayoría se usan, ¿no? Y también los metaloides y los metales. Siempre recordar eso. Metal, oxígeno, óxido básico. No metal, oxígeno, óxido ácido o también anhídrido. Muy bien. Además, la función óxido son compuestos binarios. ¿Por qué? Porque solamente en su estructura va a tener dos elementos químicos. Obviamente, si es óxido, el oxígeno. Y ahí va el otro, ¿no? Puede ser un metal o el no metal. Entonces, solamente va a tener dos elementos químicos en su estructura. Por tanto, van a ser compuestos binarios, formados por un elemento, con el oxígeno. Y la formación, hay que recordar, ¿cómo se forma un óxido? Ya van a trabajar los elementos metálicos o no metales con su estado de oxidación. Por ejemplo, si el aluminio está con +3, este se va a unir con el oxígeno. Y recuerda que el oxígeno siempre está con -2. ¿Y qué pasa? Se van a intercambiar. O sea, el 3 pasa al oxígeno y el 2 pasa al aluminio. O sea, ¿qué significa eso? Que el aluminio recibe 2 y oxígeno un 3. Y esta es la formación de un óxido. Ahora, si hay para simplificar, simplemente hay que efectuar la simplificación. Siguiente. Ahora, el sistema stock consiste en qué? Es uno de los sistemas que consiste en dar nombres. Hay que recordar que hay varios métodos para dar nombres, ¿no? Por ejemplo, este compuesto se puede nombrar de 3 tipos. UPAC o sistemático, que usa el mono, di, tetra, penta, hexa, hepta, o tritame, ¿no? Como puede un prefijo, ¿no es cierto? Para leer óxidos. Ahora, también existe otro método, que es lo que vamos a ver hoy, que es el stock. Y otro que existe, el común
o también llamado clásico o tradicional. Entonces son algunos de los métodos que se usan para nombrar a los compuestos químicos. Veamos. Ahora sí. El sistema Stock consiste en que, para dar nombre a un compuesto en el sistema Stock, se debe realizar lo siguiente. Primero, calcular el estado de oxidación del metal o del no metal. Luego, ¿qué debo hacer? Luego yo debo de leer de la siguiente manera. Pongo óxido de. Aquí va el nombre del elemento. Puede ser metal o no metal. Seguidamente se pone entre paréntesis el estado de oxidación calculado. ¿Pero en qué? En números romanos. Entonces, el procedimiento para poder nombrar con el sistema Stock es el siguiente. Primero, calculo el estado de oxidación del metal o del no metal presente en el óxido. Una vez que calcule ese valor de estado de oxidación, voy a proceder a leer. ¿Qué pongo? Óxido de el nombre del elemento. Seguidamente ese valor que calculé, pero en números romanos, entre paréntesis. O sea, ¿no? Óxido de un elemento y entre paréntesis que va en números romanos el estado de oxidación. Veamos. Listo, vamos de frente a ejemplos. Hay que recordar que para calcular el estado de oxidación, el oxígeno pues trabaja con -2. Veamos, un óxido, sodio 2, oxígeno. Si fuese UPAC, es fácil, ¿no? De frente, pues. Monóxido de diyodo. Pero ¿qué pregunta? Stock. Veamos. Primero, ¿qué debo hacer? Primero se calcula el estado de oxidación del sodio. Entonces, para eso, ¿qué debo hacer? Simplemente recordar que el oxígeno está con -2. El sodio le pongo X, no conozco. Y opero, ¿no? 2 por X, 2X. -2 por 1 es -2. Todo acá se iguala a 0. De aquí obtengo que X vale +1, porque él pasa con +2 y él baja a dividir. 2 entre 2, 1. +1. Listo. Entonces, el valor de estado de oxidación del sodio es +1. Y ya tengo este valor. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente yo procedo a leer. ¿Qué pondré? Óxido. ¿De qué? De sodio, pero entre paréntesis va el valor que he calculado. En este caso, ¿cuánto sale acá? +1. ¿Qué va acá? 1 romanos. Y el nombre sería, ¿no? Óxido de sodio 1. Y ya está. De esa manera voy a nombrar los óxidos. Siempre recuerda seguir esta secuencia hasta poder acostumbrarse. Cuando ya dominamos, se hace de frente nomás, ¿no? Veamos. Siguiente ejemplo. Tengo el siguiente óxido. Hay que reconocer, ¿es un óxido básico o un óxido ácido? Bueno, nitrógeno es un no metal. ¿Qué diré? Bueno, no metal, al unirse con el oxígeno, me da un óxido ácido, o también llamado anhídrido. Por lo tanto, primero, ¿qué se debe hacer? Calcular el estado de oxidación ¿de quién? Del nitrógeno. Perfecto. Para ello recuerda que el oxígeno está con -2 siempre. Entonces simplemente opero. Nitrógeno va X, no conozco pues. ¿Quién está abajo? 2. Oxígeno
Menos 2, ya se sabe que va con menos 2. Y abajo lo mismo de arriba, ¿no? Listo. Y procedo a operar una operación simple. X por 2, 2x. 2 por 3, ya está, menos 6. Menos 6 pasa sumando. 2 pasa a dividir. 6 entre 2, ¿cuánto es? Más 3. Listo. Este valor es el estado de oxidación con el que el nitrógeno está trabajando. Uno más fácil. Cuando aquí hay 2, simplemente se cruzan. 3 sube, ya está, vale más 3. Y más fácil, ¿no? Entonces, el nombre de este óxido será pues lo siguiente. Primero que pongo, óxido. Ponle óxido. ¿De qué? De nitrógeno. Pero va entre paréntesis el valor que he calculado. En este caso, en números romanos. Ya está. Y de esta manera nombro a este óxido. Es un óxido ácido. Muy bien. Continuando. Nos dice leer o nombrar los siguientes óxidos. A ver, ¿qué óxido nos dan? Ahí está, plomo O2. El plomo es un metal. Obviamente que sí, es un metal. Por lo tanto, metal más oxígeno es un óxido básico. Se trata de un óxido básico. Perfecto. Lo primero que tenemos que hacer, como siempre, calcular el estado de oxidación con el que está trabajando el plomo. Por tanto, digo, plomo, no conozco X, oxígeno, menos 2 abajo 2, listo. Y opero. X por 1, X. 2 por 2, o menos 2 por 2, menos 4. El menos 4 pasa con más, que me queda, más 4. O sea, ¿esto qué significa? Que el plomo, en este compuesto, en este óxido básico, está trabajando con más 4. Y al nombrar, simplemente, ¿qué diré? Bueno, hay oxígeno, óxido del elemento, plomo, pero entre paréntesis, el valor que he calculado, pero pongo ¿en qué? En números romanos. O sea, el nombre ya será óxido de plomo 4. Fácil, ¿no es cierto? Listo. Veamos. Siguiente ejemplo. A ver, ¿qué nos da por acá? Ajá. Dé a conocer en el sistema stock el nombre de. Veamos. Listo. Stock. El nombre de este compuesto. A ese arsénico 2 o 3. Veamos. Para nombrar este compuesto, lo primero que tenemos que hacer es que calcular el estado de oxidación de quién, del arsénico, ¿no? Y se calcula el estado de oxidación del arsénico, donde resulta más 3. Claro, si aquí hay 2, un cruce nada más, cambio, sube menos 2 y más 3, ya está. O también puedo yo realizar, ¿no? Menos 2 por 3, acá x, 2x menos 6 igual a 0. Sale lo mismo. Entonces, una vez calculado ya el estado de oxidación del arsénico, que está con más 3, yo simplemente voy a proceder a leer. ¿Qué diré? Bueno, óxido de arsénico, entre paréntesis, en romanos, el valor que he calculado. 3 romanos. Listo. Ese es el nombre de este compuesto. ¿No es cierto? Entonces, siempre recuerda esto. Ya tienes que obviar el cálculo ya. Sacarle al ojo nomás, rápidamente. Para acostumbrarnos a leer de manera rápida y veloz. Siguiente. Manganeso O3. Aquí no hay 2, por tanto no puedo yo cruzar acá. Acá hay 2, sí puedo intercambiar.
Como aquí no hay, simplemente procedo a calcular. Manganeso le pongo X, no conozco. Oxígeno, menos 2. Menos 2 por 3, ¿a qué es igual? A menos 6. El menos 6 pasa sumando. Por tanto, X ¿cuánto vale? O manganeso ¿cuánto vale? Más 6. O sea, en este óxido, el manganeso está trabajando con más 6. ¿Qué significa eso? Que el nombre simplemente será pues óxido ¿de qué? De manganeso 6. ¿Por qué 6? Porque el cálculo que realizamos sale 6. ¿De qué? De su estado de oxidación. Muy bien. Continuando. Veamos. De a conocer en el sistema stock a los siguientes óxidos. Nos dan algunos óxidos que vamos a ver acá. Nos dan, ahí está, SO. Ajá. El S es el azufre, ¿no es cierto? Listo. Si el S es el azufre, yo voy a hacer ¿qué? Primeramente calcular el estado de oxidación con el que está trabajando este azufre. El vale X, porque no sé, el vale menos 2. X, ¿a qué es? Menos 6 igual a 0. Por tanto, S ¿cuánto vale? 6. O sea, el azufre en este compuesto está trabajando con más 6. Y este va pues entre paréntesis y en números romanos. Simplemente, ¿qué pongo? Óxido ¿de qué? Del elemento, ¿no? Azufre. Azufre entre paréntesis 6. Perfecto. Y ese sería el nombre de este compuesto. Primero se calcula el estado de oxidación y pongo entre paréntesis en números romanos. Siguiente ejemplo. Níquel 2 o 3. Perfecto. ¿Qué hay que hacer? Lo siguiente. Primero, calcular el estado de oxidación del níquel. Pero aquí hay 2. Ah, ya, si hay 2, sube acá arriba y él sube. O sea, ¿cuánto vale el níquel? Más 3. Fácil. Entonces, el nombre simplemente será, pues, óxido de níquel, pues 3, ¿no? En romanos. ¿Por qué? Porque es el valor que he calculado. Y de esta manera nombro a los óxidos en el sistema stock. Ahora continuamos. Acá pregunta, escriba la fórmula de los siguientes compuestos. Ya nos dan el nombre y este nombre tenemos que convertirle en fórmula. Por eso que menciono, escriba la fórmula de los siguientes compuestos. Y en el sistema stock hay un truquito. El truco es el valor que va entre paréntesis. Ese es el estado de oxidación del elemento químico. Menciona óxido de cloro 5. ¿Qué significa eso? Que el cloro ¿con cuánto va a trabajar? Con 5. Más 5. Ah, ya, o sea, el cloro va a trabajar con más 5. ¿Por qué? Porque me indica aquí óxido de cloro 5. O sea, este cloro va a trabajar con más 5. Perfecto. Entonces, continúo por acá. Si es óxido, se va a unir con el oxígeno, que es menos 2. Se sabe eso. Ambos intercambian, ¿no? Recibe el 2 y él recibe 5. Uniéndolo, ¿qué tenemos? Cloro 2 o 5. Entonces, el óxido de cloro 5 es el cloro 2 o 5. Siguiente. Óxido de plomo 4. ¿Qué significa eso? Que el plomo va a trabajar con estado de oxidación más 4.
O sea, plomo más 4. Si es óxido, con el oxígeno. Y aquí ocurre un intercambio, ¿no es cierto? ¿Qué nos da? Plomo 2 o 4. Pero, ¿qué dijimos? Si se puede simplificar, hay que simplificar nomás. Mitad, mitad. ¿Qué me va a quedar? Plomo o 2. Por tanto, el óxido de plomo 4 será el, ¿no es cierto? Listo. Entonces, el valor que va entre paréntesis, ojo, es pues el estado de oxidación con el que va a trabajar el metal o el no metal. Yo parto con él, más 5 y acá 4. Y se forma fácilmente. Muy bien, continuamos. Efectivamente, son las fórmulas. Ajá, veamos. Ahora que menciona la atomicidad del óxido de carbono 2, el óxido de bromo 7 y óxido de cromo 6. Atomicidad. Cuando hablamos de atomicidad se refiere a la suma total de átomos presentes en ese compuesto. Veamos. Óxido de carbono 2. ¿Qué significa esto? Que el carbono va a trabajar con 2. O sea, carbono con 2. Óxido, oxígeno, menos 2. Ambos intercambian, ¿no? ¿Qué me queda? C2O2. Simplificando, CO. Y este es efectivamente el óxido de carbono. Ahora, ¿quién sigue? El óxido de bromo 7. El bromo, ¿con cuánto va a trabajar? 7. O sea, bromo con 7. Ahora, si es óxido, oxígeno, que es menos 2. Igual intercambia. Bromo 2 o 7. Muy bien. Ahora continuamos. Óxido de cromo 6. Ajá. Hay que ver acá. Óxido de cromo 6. O sea, el cromo va a trabajar con 6. Este cromito, 6. Si es óxido, menos 2. Ambos intercambian. Cromo y oxígeno. ¿Qué tenemos? Cromo 2 o 6. ¿Se puede o no simplificar? Se puede. Ah, ya. Entonces, cromo o 3. Listo. Entonces, nos preguntan atomicidad. Cuando hablamos de atomicidad, es simplemente la suma de átomos presentes en un compuesto. Por ejemplo, el primer compuesto, CO. Hay un oxígeno y un carbono, 1, 1. Sumando 1 más 1, ¿cuánto es? 2. Allá, atomicidad de este compuesto, 2. Siguiente compuesto, el bromo 2 o 7. Aquí, ¿qué tenemos? Que el bromo 2 o 7. Bueno, 2 bromos más 7 oxígenos. 2 más 7 vale 9. Aquí. Óxido de cromo 6. ¿Qué significa eso? Que el cromo está trabajando con 6. O sea, y esa es la fórmula, ¿no? A 1 más 3, ¿cuánto es? 4. Atomicidad 4. Entonces, la suma de átomos es simplemente ¿qué? Atomicidad. Muy bien. Viendo eso, ya fácil. Continuamos. Listo. Tarea. Hay que nombrar estos óxidos con ambos ya, con stock y Young. Además, hay que calcular la atomicidad de los siguientes compuestos. Y hay que ver siempre, ¿no?, cómo se forma y calcular la atomicidad. Stock se calcula el estado de oxidación y se coloca entre paréntesis. Yupac usa pues prefijos como mono, di, tri, tetra, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces viendo todo eso, a resolver y a repasar los ejercicios que se han hecho
y a estudiar los temas, ¿no? Así que, gracias.